Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y también en la Federación de Rusia cuando recién empezaba, en los tiempos de Boris Yeltsin. Hoy hablaremos sobre la salud y la vida en el planeta Tierra ante la escalada en la guerra de Irán. Bien, por supuesto, lo que está sucediendo con la salud y vida en Medio Oriente y la posibilidad de uso de armas nucleares ha pasado a ser la primera amenaza que tiene el planeta Tierra en este siglo XXI de prácticamente entrar en una etapa de desaparición de la biodiversidad, de la diversidad cultural, de los estados y de la civilización en general. Esta etapa de desaparición de la civilización es la primera etapa. La civilización constituye el orden creado por los seres humanos desde el momento en que aparecen las ciudades. Son las ciudades las que crean la civilización y las ciudades pasan a controlar grandes espacios geográficos y así tenemos que Roma llegó a controlar un enorme espacio territorial. Más tarde tenemos que las ciudades como Sevilla y Madrid también llegaron a controlar continentes. Luego Washington y Nueva York, California, por supuesto también Londres, llegaron a ser los puntos que llegaron a concentrar el poder de potencias imperiales. Y en este momento, la civilización en general de los seres humanos se encuentra amenazada porque las armas de destrucción masiva que antes podían ser, no existían y ahora, en este momento, son el terror de la humanidad porque individuos como Donald Trump, sin ninguna capacidad mental, ni física, ni moral, tienen a 3 metros de distancia todos los días el maletín de las armas nucleares para utilizarlas como a su capricho pueda suceder. Esto jamás se dio en la historia de la humanidad. Hoy estamos bajo la zozobra de si a Netanyahu, a Putin, a Donald Trump, se les ocurre que en este momento es necesario utilizar unas armas nucleares para salirse con las suyas, todos los seres humanos y el planeta Tierra en sí podemos desaparecer. El problema fundamental en estos momentos se ha centrado en un espacio geográfico llamado el Estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, por donde circula la cuarta parte del petróleo mundial y del gas del planeta Tierra. Si supusiéramos que esto fuera el corazón, prácticamente estaríamos hablando de que en este momento se ha cerrado la arteria carótida que lleva la sangre al cerebro. Puede seguir funcionando el resto del cuerpo, la aorta y todo lo demás, pero la arteria que lleva la sangre al cerebro, la carótida, se ha cerrado. Eso es más o menos lo que ha pasado
cuando el estrecho de Hormuz ha dejado de ser el lugar por donde transita todas las embarcaciones de gran calado que llevan petróleo o gas. El problema se produce porque Israel y Estados Unidos atacan a Irán por el simple capricho de dos presidentes, Donald Trump y Netanyahu. No existe absolutamente ninguna otra razón. Para justificar este capricho, los dos dicen que tratan de evitar un ataque de Irán tanto a Israel como a Estados Unidos, de eliminar los lugares donde el Irán hace enriquecimiento de uranio, y ahora se suma la idea de hacer desaparecer a los misiles hipersónicos y a las fábricas de misiles hipersónicos que resultaron ser el arma decisiva en esta guerra, y algo que no tienen ni Estados Unidos ni Israel. El problema se presenta cuando Irán no solamente que ataca a las bases norteamericanas en los países del Golfo Pérsico, a los países árabes, que son los principales productores de petróleo del mundo, aliados de Estados Unidos, sino que además ataca inclusive a infraestructura turística, aeropuertos, ataca a los barcos que intentan transportar el combustible, el petróleo, por el Golfo Pérsico, y se produce una destrucción masiva no solamente de la infraestructura de Irán, que produce petróleo, sino que se produce una destrucción masiva de la infraestructura productora de petróleo de estos países. Entonces, no solamente es el problema de que no hay paso por el estrecho de Hormuz, sino que estamos presenciando cómo la guerra se ha convertido en la destrucción de los campos petroleros, y en el caso de la guerra de Ucrania con Rusia, se trata de la destrucción de centrales hidroeléctricas, de la destrucción de las fuentes de energía. Todo esto está repercutiendo tan seriamente en Medio Oriente que la alianza que tenía Estados Unidos con los países de árabes, productores de petróleo de la zona, se está convirtiendo en un problema, porque esta alianza convierte a cada uno de esos países en objetivo. Y lo más importante es que estos países fueron el origen del petrodólar, un acuerdo firmado en los años 70 entre Arabia Saudita y Estados Unidos, hizo que el dólar se convirtiera en la moneda de reserva mundial, porque todo el mundo tenía que comprar petróleo en dólares. Hoy China, Rusia están comprando y vendiendo petróleo en sus monedas, rupias, yens, y lo mismo lo está haciendo la India, lo mismo lo está haciendo Brasil. India, China son los países con la mayor población del mundo. Rusia es el país con la mayor superficie territorial del planeta. Es el doble del tamaño de Estados Unidos. Y entonces pasamos a que Irán pasa a tener el control del estrecho de Hormuz. Estados Unidos ha perdido el control del estrecho de Hormuz y solicita a la OTAN que le ayude, pero la OTAN le dice: no nos vamos a meter en este lío. Los misiles y aviones caros de Estados Unidos
se convierten en lo peor de esta guerra, porque son destruidos mediante misiles baratos y mediante drones. Los misiles hipersónicos son la clave fundamental de esta guerra, porque los misiles hipersónicos que viajan a 15 veces la velocidad del sonido y que pueden todavía zigzaguear en el camino para evadir, pero cualquier interceptor hacen imposible que las defensas de los países árabes, de Estados Unidos y de Israel puedan hacer algo contra ellos. Como consecuencia, China, que es en este momento el mayor país industrializado y productor de de productos industriales del planeta, Rusia, que es la mayor potencia militar y el mayor territorio geográfico de un país, todo lo que es el Asia-Pacífico, que es la zona donde hay el mayor crecimiento de población, el mayor crecimiento económico y donde se ha movido toda la industria de Europa y de Estados Unidos. Y esto ha producido una desindustrialización de Estados Unidos y de Europa que le impide en este momento fabricar armas, ha convertido a la OTAN en un mamotreto que no tiene capacidad de enfrentar a Irán, que no tiene capacidad de enfrentar a Rusia, a Irán en Asia, a Rusia en Europa, y que se está fracturando porque a Donald Trump se le antojó que quería Groenlandia. Ante esta realidad, estamos presenciando el fin de la dominación de Estados Unidos fuera del hemisferio occidental. Hoy Estados Unidos tiene que salirse de Asia, que salirse de Europa, porque su situación en esas dos regiones del país se han convertido no solamente en un problema, sino que han convertido a los lugares donde Estados Unidos tiene presencia militar en objetivo. Y esto puede llevar a la destrucción de países como lo estamos viendo en Qatar, en Arabia Saudita, en Omán, lo hemos visto en Siria, lo hemos visto en Libia, y entonces prácticamente estamos viviendo el fin del imperio norteamericano fuera del continente americano. Porque en el continente americano, Estados Unidos también se enfrenta al problema de Canadá, Brasil, México y Colombia, que son las mayores economías del continente americano, que le han dado las espaldas y en este momento lo confrontan. Todo debido a que Estados Unidos se ha convertido en el verdugo de Cuba y todo el mundo piensa que la vida de los cubanos no tiene por qué estar a merced de los caprichos de Donald Trump. Muchas gracias.